Bueno, ya esta es la última, les prometo que no hablo más. Pero bueno, como entusiasta, digamos, si me dan lugar, pues no paro, sigo hablando todo. En el caso de mi empresa en particular, ya no como presidente de la asociación, mi trabajo está enfocado en dos líneas de trabajo. Una primera línea de trabajo es el desarrollo, el diseño y la financiación y puesta en marcha de plantas de producción de biochar. Y en una segunda parte, en interactuar con empresas que utilizan el biochar para poder aprender de ellos exactamente qué biochar necesitan para cada uno de sus usos, ¿no? Estoy convencido de que el uso y la adopción del biochar como ingrediente, que eso es lo que es el biochar, es un ingrediente, ¿sí? Las fábricas producen un ingrediente y ese ingrediente va a generar productos a posteriori, por eso creo en la integración de toda la cadena, desde la biomasa hasta el producto final, digamos, como sistema para alinear los intereses. En el caso particular de lo que son las plantas de biometano, es un tema que es interesante, por lo menos para mí, desde el punto de vista de que tradicionalmente una planta de biometano lo que producía son obviamente biometano y sus digestatos. A día de hoy, mayormente esos digestatos se centrifugan generando unas fracciones líquidas y unas fracciones sólidas. Tradicional, que es el gráfico de arriba, la fracción sólida normalmente se envía a compostaje y las fracciones líquidas continúan siendo residuo y tienen unos mecanismos de aplicación que también hoy en día, desde hace un tiempo, hay una nueva ley de suelos que obliga a incorporar esos líquidos en tiempos cortos y demás, ¿no? Cada vez regulando un poco más qué es lo que se pone. Pero la verdad que como todo lo que ingresa a un digestor es muy variable, las plantas de biometano utilizan distintos ingredientes, digamos, al momento de generar biometano en los reactores. Obviamente también es distinta la calidad de cada digestato y como normalmente se les extrae el metano y parte de la energía que está en el material inicial se va como energía en el metano, suelen ser residuos, la parte sólida, con niveles por ahí no muy elevados de energía y con altos contenidos de humedad. Entonces generan una oportunidad más que un problema, digamos que puede ser visto como un problema, pero para nosotros desde el punto de vista agronómico y de generación de productos a partir de biochar es un terreno interesante para tratar de aportar soluciones. De hecho, en el gráfico de abajo lo que intentamos mostrar ahí es que a través de la pirólisis y con el calor excedente de la pirólisis, hoy en día la reglamentación europea nos permitiría en principio también pirolizar los digestatos, ¿no? Que esto hace 1 año y medio, 2 años no se podía, pero ahora siguiendo cierta receta específica también se pueden pirolizar esos digestatos. Tiene su problema con el tema del contenido de humedad que tienen, que obviamente nos consumen más energía, pero digamos en el caso de integrar una planta de pirólisis en una planta de biometano, podríamos pirolizar astilla proveniente de otro lugar y total o parcialmente o no, y continuar haciendo compost, que después sería el que utilizáramos para mezclar con el biochar que produjimos, pero sobre todo lo que podemos es valorizar la energía excedente que se genera en el mismo lugar, ya que puede volver al digestor en forma de calor en el caso de que en ciertos periodos del año se necesita mantener la temperatura, y también estamos estudiando a fondo, si bien requiere más CAPEX, pero creemos que es una solución interesante, es usar ese calor para concentrar las fracciones líquidas. ¿Sí? Las fracciones líquidas son también interesantes desde el punto de vista agronómico y la idea finalmente es tratar de que de una planta de biometano no salgan residuos, sino que salgan productos formulados y estandarizados, ¿no? Para que tanto los usuarios, digamos, estén seguros respecto a lo que aplican en sus fincas, que no están aplicando un material que desconocen y al final tampoco tienen idea de si están aplicando más o menos nitrógeno o qué, digamos, y transformar una situación en donde todo el mundo se va sacando el residuo de encima de la mejor forma posible, generar más valor a partir
a partir de eso. También hemos hecho algún ejercicio en cuanto a calcular el valor de los nutrientes incluidos en esos digestatos y la verdad que es bastante sorprendente. Si se valoriza valor de mercado el NPK que hay en esos digestatos, tanto en la fracción líquida como en la fracción sólida, el valor que se genera es, la verdad que es muy alto. ¿Sí? En plantas medianas de biometano grande puede haber alrededor de entre 1,5 millones y 2 millones de euros de nutrientes que hoy en día no se están formulando de la forma por ahí adecuada que necesita el productor. Acá en este gráfico, y un poco nos da una idea, esta es información que genera el Observatorio de Suelos de la Comunidad Europea. Lo que vemos es en rojo los suelos que han perdido 60%, con una mayor pérdida de carbono del 60% en los suelos. O sea que la necesidad de devolver carbono a los suelos y empezar a considerarlo ya más como un nutriente necesario para que todo el resto del sistema funcione, queda bien claro, y la potencialidad del mercado también. El objetivo que tenemos es acompañar el desarrollo del biometano para maximizar la valorización de los digestatos, tanto del compost como de la fracción líquida, producir los fertilizantes adecuados para cada cultivo y situación de manejo. No en todos lugares los productores tienen las mismas maquinarias o la misma historia de cómo usan los productos, por lo tanto también tenemos que adecuarnos a eso en cuanto a la formulación, y también tenemos que entender los suelos y el tipo de cultivo en el cual se aplica. En el camino, como ya se mencionó, producimos los certificados de reducción de emisiones y aprovechamos la energía de pirólisis también. Hoy en día trabajamos con 2 tecnologías que nos permiten generar biochar a partir de 4.000 toneladas de biomasa en el caso de las tecnologías más pequeñas, y yo calculo que en 1 mes y medio empieza a funcionar una planta en Egipto que trabajamos con una empresa amiga y que puede procesar 50.000 toneladas de biomasa por año y producir unas 11-12.000 toneladas de biochar. Y el punto que yo creo que es, y además obviamente también producir esos niveles de energía térmica de entre 1 y 8 megawatts, que es bastante coincidente con lo que decía Álvaro, con lo que decía también Sebastián. Y el punto que yo creo que es fundamental también junto con eso es asegurar la comercialización en todos los proyectos que llevamos adelante del biochar en la medida de lo posible de antemano, digamos, ¿no? No producir biochar para un mercado que no sabemos exactamente cuál va a ser o si nos lo va a comprar, sino que trabajar al revés y junto con el usuario potencial de ese biochar, diseñar todo el proyecto desde el final hacia el principio, digamos, entendiendo cuáles son todas las variables que pueden jugar en este caso, que muchas veces juegan en forma opuesta en distintas situaciones. Lo que es verdad en un lugar para un residuo y para una cadena de valor no es exactamente necesario una receta aplicable en cualquier lugar. Frase que parece inteligente, pero que por lo menos nos asegura mucho trabajo, digamos, de asegurarnos de que en cada caso necesita ser estudiado a fondo y antes de decidir cualquier inversión, gastar tiempo en entender bien exactamente qué es lo que se va a hacer y para qué. Así que bueno, esa es hasta aquí la presentación. Les agradezco y no hay más. Claudio, cualquier cosa me preguntan después.